la bienvenida a nuestra nueva instancia de charloteo, fotografía y creación. Nuestra primera invitada es Paula López, nuestra querida amiga, artista visual, docente, gran artista y con formación en cine, fotografía y artes visuales. Todos sus trabajos los pueden ver en su página web y hoy vamos a abordar algunos temas sobre el proceso creativo, más que nada. Vamos a hacer algunas preguntas, Paula nos va a ir respondiendo y nos va a ir contando desde su experiencia lo que es ser artista, ser mujer y todo lo que conlleva esto. Así que partimos con la primera pregunta, que es súper importante, yo creo que para todas nosotras, como el recordar cómo dimos inicio a nuestra faceta de artistas. Entonces la pregunta dice, ¿recuerdas el momento en que decidiste comenzar a crear desde lo visual? ¿Cómo hiciste tu primera fotografía posterior a esa? ¿Y qué fue lo que sentiste en el momento cuando te diste cuenta de que querías dedicarte a esto? Hola chiquillas, hola a todas. Yo pienso que no hay como un momento así como de iluminación en donde como que uno reciba la gracia divina y que te dice, ahora es el momento de que te dediques. No, como que creo que no, pero siento importante en mi caso. Yo estudié arte visual en la Católica de Valparaíso y muy ñoñamente me interesaba la foto de antes y en la escuela solo había un ramo que es como el de fotografía análoga blanco y negro. Era lo único que teníamos de foto, ¿cachai? Entonces yo me acercaba a muchos profes y le preguntaba muchas cosas. Y en tanta pregunta y en tanta cosa, como que en algún momento él me invita y me dice, Paula, como que dice el ayudante del ramo, y yo así como, sí, obvio que sí. Y empecé ahí como a acercarme a la foto, ¿cachai? Y estuve como alrededor como de 6 años trabajando en el laboratorio blanco y negro, como encerrada como ratoncito. Y creo que ese fue como el momento más importante, pues, porque me prestaron un lugar, ¿cachai? Me hice cargo de las clases y empecé ahí como a tener un espacio para investigar y para ponerle bueno, ¿cachai? Y lo que más me gustó, creo, que fue como lo que dije, sí, en verdad este es como mi lugar, era como la intimidad que me permitía la foto igual, ¿cachai? Sobre todo el análogo, porque empezáis en ese momento el análogo blanco y negro, sacáis una fotito, ¿cachai? Porque después le vais y reveláis, después tenéis millones de pruebas y cosas que podía hacer a nivel como en la ampliación, ¿cachai? Entonces como que era entretenido como todo ese proceso íntimo y que es solamente contigo y que necesita dedicación y como toda la belleza que eso tiene igual, ¿cachai? Entonces creo que ese es como mi primer momento y después... O sea, tu primer momento igual viene desde lo análogo, 100%, ¿no? Sí. Y no me salí de ese hasta ahora. Sí, sí, la mayoría de tus trabajos son con análogo. Y todo. Claro. Así que ¿Y en ese tiempo ya estabas trabajando con más gente o empezaste de forma individual? No, individual. Súper individual. Era como... Estaba ligado como a mi timidez, ¿cachai? Entonces como que también la foto me permitía eso, como... a mí me da demasiado pudor como hacer y mostrar, ¿cachai? Entonces como que tenía ese proceso como de nuevo íntimo en donde yo como que hacía nomás, ¿cachai? Estaba haciendo y veía mi proceso y continuaba y mucho ensayo, y como súper personal. Entonces como que en ese momento no trabajaba con más gente aparte de los alumnos que tenía como en ese momento, porque la gracia de ser ayudante era la que llevaba el taller y la que llevaba las clases. Fue como que decía lo que había que hacer y yo hacía todo. Entonces eso también yo creo que fue una antesala linda a yo como fotógrafa y a yo como docente. Como que bueno, ahí descubrí que podía y que me gustaba. O sea, desde ahí también nació al tiro el tema de la docencia en ti. Sí, al toque. Tenía 20 años. Hasta los 26 estuve en esa. Entonces igual fue como formativo e importante para mí. Buena. Bacán. Y después dejé de hacerlo y al tiro me metí a hacer clases. Como que partí con el dúo, después con el ayer,
después la Católica, Arcos, y mantengo la Católica y Arcos. Bueno, qué bonito. Oye, bueno, y ahora la siguiente pregunta, que es ya donde vamos a ahondar un poco más al tema de tus obras, de tu trabajo. ¿Cómo vas articulando tus obras? ¿Las conectas con tu cuerpo, con un sentir en particular, con la maternidad? En realidad nos gustaría saber cómo das inicio a ese proceso creativo y de qué forma lo vas complementando con tu experiencia personal. Yo creo que es súper importante en este caso cuando uno quiere hacer algo, una obra o simplemente un proceso como de creativo, sanación, lo que se quiera como nombrar, tiene que partir de una obsesión. A mí por lo menos me funciona así. Como que si hay algo que no me inunda o que no me agarra por todos lados, ¿cachai? Como que yo no puedo, lo dejo, ¿cachai? Porque todo lo que hacemos nosotras es como súper, necesita de tiempo, no tenemos lucas para hacerlo, entonces porque por lo menos al principio no hay que pagar como la creación, ¿cachai? Ni la producción. Entonces como que es como una apuesta súper grande, ¿cachai? Entonces si es algo que no te interesa, ¿se escucha mal? Sí, parece que hay que silenciar como... No, dale, no, yo me voy a silenciar, habla nomás. ¿Eres tú? Mira, Natalie. Que estaba diciendo como que era la Nati. Eso, como que creo que lo primero como para iniciar un proceso creativo o lo que sea, es como eso, que realmente te obsesione y que te toque en algún sentido. Yo creo que por eso yo empecé a trabajar con temática autobiográfica y no las dejé nunca más, ¿cachai? Como que siento que ese es el lugar en donde yo me siento como tocada por ese tema o siento o placer, o siento rabia, o siento algo que me lleva a querer seguir, porque el proceso creativo siempre tiene muchas como pausas, tropezones, dificultades, ¿cachai? La vida misma. Y si es que no existe esa pulsión, como que una se empieza a armar de puros proyectos fallidos nomás. Pues y eso es terrible porque ahí entra igual el ego y una igual quiere lograr cosas, ¿cachai? Y si no se logran y son puros proyectos ahí entre medio, entrecortados, sentís que no podís, ¿cachai? Entonces como que es como un arma de doble filo. Entonces eso es importante como que si se va a iniciar un proyecto, en mi caso al menos, como que ese me interese por todos lados y como que no pueda no hacerlo porque es lo que estoy viviendo o porque es una injusticia o porque es algo que me lleva a querer nombrarlo. ¿Sí? Eso opino. Oye, y el tema de la maternidad, ¿cómo fue tu proceso creativo desde la experiencia de comenzar como con el embarazo y después ya tener al pequeño? ¿Cómo viviste tú ese proceso creativo como mujer? Tú me preguntáis en relación a ser madre y crear o en la obra específica de maternidad. O sea, desde la experiencia de enterarte de que ibas a ser madre, ¿cómo pudiste, o sea, como trabajar esa experiencia que estabas viviendo? ¿Cómo llevarlo a la imagen? ¿En algún momento dudaste si hacer algún proyecto o decidiste cómo llevar esa experiencia también a alguna fotografía, a un arte? No, yo creo que en ningún momento dudé porque justo como les contaba que necesito y me gusta trabajar con cosas que me pasan, yo creo que lo más fuerte que a mí me ha pasado al menos es como el proceso de embarazo y después del parto, ¿cachai? Es como una cosa súper movilizante y que genera una crisis identitaria y que genera un montón de cosas, miedo, inseguridades, una relación con el cuerpo que es diferente, ¿cachai? Como que tenéis que volver a conocer un montón de cosas, ¿cachai? Entonces como que sí o sí tenía que trabajar eso porque si no me volvía loca igual. Yo creo que igual yo ocupo la creación como vía de escape y aunque sea en el hippie, como de sanación también, ¿cachai? Como que para mí es súper importante hacerlo así. Entonces como que en ese caso del proceso de maternidad lo fui así. Y cuando yo siento que cuando una está como en el camino correcto, empiezan a pasar cosas que te lo van cimentando, ¿cachai? Es como, no sé, por ejemplo, en ese momento conocí a la mexicana, la Ana Casas Broda.
justo cuando yo estaba embarazada. Entonces, yo estaba exponiendo en ese momento en el FIF y ella justo vino, entonces como que conoció mi trabajo desde ahí, fue la charla que dimos de una residencia en Sète de Francia, y de ahí me vio embarazada, entonces empezamos a hablar inmediatamente y como que ella me contó de su proyecto. Yo obviamente ya conocía a la Ana porque es como un referente interesante en relación al feminismo y a la fotografía, sobre todo con el que hace como los diarios de dieta. No conocía su trabajo en relación a la maternidad. Entonces ella me empieza a fotografiar, yo le empiezo a fotografiar a ella y ella me muestra ese proceso que ella tuvo, ¿cachai? Y me empieza a mostrar referentes, textos y empezamos un diálogo igual, ¿cachai? Entonces de cierta manera ella fue mi editora de este proceso. Sin embargo, ya había iniciado, ¿cachai? Por eso digo como editora simplemente porque yo ya había iniciado ese proceso y yo le voy contando lo que quiero hacer, porque cuando conocí a la Ana yo tuve a Pedro como una semana después. Y nada, pues, y después editamos, después ella me invitó a exponer, como que siguió como ese lazo de creación un poco conjunta, ¿cachai? Y así también fui conociendo otras mujeres, que es como la Gisela Bolá, que es esta chica argentina que trabaja con la subcooperativa fotógrafa, que crea la subcooperativa. Entonces, hablando como del proceso creativo de esa obra, lo que fui haciendo yo era como ir anotando, como que yo siempre utilizo bitácoras o anotaciones o libretitas que siempre me acompañan, ¿cachai? En donde como que voy anotando como los sentires, porque soy muy intensa para sentir y a la vez también me he dado cuenta en mi vida de que como que esos sentires van pasando, ¿cachai? Como que en un momento puedo estar sintiendo una cosa muy fuerte, pero al día siguiente ya eso ya no es tema y pasa otra cosa, entonces como que me sirve eso como para canalizar y recordar, esa foto la tomé y me sentía de tal manera, ¿cachai? Me sirve para la edición después, ¿cachai? Como que ya sé más o menos, ya tengo un guión con esas anotaciones de lo que tiene que aparecer, porque así me iba sintiendo, ¿cachai? Y además, había muchas cosas que me llamaban la atención en relación como a las obligaciones del ser mujer, a que la gente esperaba, a lo que el médico esperaba de mí, ¿cachai? Y cosas que yo no estaba de acuerdo. Entonces, igual esa serie, por eso yo creo que es un poquito fuerte, porque igual hay muchas rabias e incomodidades en relación al patriarcado y el cuerpo femenino en relación al parto, ¿cachai? Como que deja de pertenecerte y eso como que me chocó y me llamó mucho la atención. Entonces parte un poquito desde ahí. Y después de eso, mientras iba anotando y me iba sacando fotos, que la mayoría era como en un inicio como fotos al espejo o retratos, ¿cachai? Yo empiezo a dibujar como las fotos que quiero cuando ya esté en el proceso de parto, ¿cachai? Porque sabía que iba a ser un momento en que yo iba a estar un poco abandonada de mi cuerpo y de mi ser y no iba a estar como pendiente de la cámara o no iba a poder. Y fue tal cual, y entonces como que ese guión de dibujo me sirvió mucho también como para lograr esas imágenes que yo ya había pensado. Que obviamente no fue anterior, fue en el momento del embarazo y donde yo iba viendo como las cosas que iban pasando. Fue como sabía cómo iba a continuar, creo. Oye, Paula, y ahora que estabas nombrando que como que haces bosquejos de ideas, escribes, cuando lo comparas como de la idea principal que tenía ahí en un escrito y después ves la obra final, ¿hay como una relación desde lo que pensaste y lo que proyectaste finalmente? Es que yo creo que completamente. En mi caso no es como que yo trabaje como otros artistas que son como de puesta en escena, por ejemplo, en donde imaginan algo que van a crear desde cero, sino que yo trabajo con la emocionalidad, entonces no puede negarse porque estoy viviendo tal cosa, la anoto, voy poniendo todas esas sensaciones o las cosas como que voy sintiendo, y eso es una realidad, pues, ¿cachai? Como que es irrefutable, es como eso es así y me siento así de esa manera y fotografié sintiéndome de esa manera, entonces como que ya empieza a ser como un acompañamiento nomás, pues está mi escrito intenso, está mi foto intensa y solamente dialogan entre sí nomás, ¿cachai? No hay como... Y como te decía, esos escritos después me sirven mucho para editar, para seleccionar la narrativa de la imagen, ¿cachai? Porque una hace muchas imágenes y hay algunas que técnicamente pueden ser muy
buenas o que sirvan mucho, que sean impresionantes, pero que no tienen nada que ver con la narrativa y eso te lo va contando un poco las anotaciones. Y obviamente, espérate, después de todo esto, es como un proceso ya visceral y de la toma fotográfica y de anotar lo que voy sintiendo, después viene un momento de edición final, que es como con frialdad y ya no es tan emocional y es como, bueno, y ahí lo mezcláis, en mi caso, y yo creo que es como lo que le digo también a los alumnos, es como en ese proceso como que uno tiene que mezclar el proyecto personal, que es autobiográfico, que es personal, con un tercer elemento que es el otro, ¿cachai? ¿Cómo hago yo que mi serie fotográfica de la maternidad pueda ser leída por todas las otras mujeres, ¿cachai? Por todos los otros hombres, por las personas que no son madres, por las que sí son, ¿cachai? Y ahí ya viene un proceso de investigación ya más investigación dura, ¿cachai? Como leer sobre violencia obstétrica, leer sobre maternidades subversivas o maternidades del feminismo, como leer a otras mujeres o ver otras series fotográficas y ahí ya empezar como a editar desde un lugar que tenga ya como un rol político también la serie y que ya no sea simplemente como mi historia contada, sino que sea algo que atraviese y que pueda hablar de otras cosas que a otras mujeres le ha pasado. Eso, más o menos. Querida, y para ti el ser mujer artista creadora, ¿qué valor tiene en tu vida en general? O sea, yo sé que es un todo, porque es lo que relaciona 100% con tu vida, pero ¿cuál es el valor que le pones a todo esto? Y yo creo que para mí es súper importante porque es una salvación, pues, como lo que me permite no estar tan atrapada como el cotidiano de partida. Y además, como es mi pega, como se transformó en mi trabajo, me exige tener tiempos de soledades o tiempos de creación o de trabajo, ¿cachai? Cosa que de repente es complicado siendo como madre y llevando una casa y todas las cosas que una hace, ¿cachai? Entonces como que el que sea mi trabajo y que se haya transformado como en la fuente laboral de la familia, ¿cachai? Me exige tener ese tiempo para mí, ¿cachai? Entonces como que es como un arma de doble filo súper linda porque a la vez tengo que darme ese espacio y la creación también te exige tiempos de ocio, tiempos de descanso, tiempos de observación, ¿cachai? Entonces como que creo que es como un lugar súper adecuado para mí, como que me hace bien y desde ahí yo creo que lo sumo a la docencia, que bacán, porque así yo puedo como también guiar procesos de otras personas y esa cuestión yo la encuentro hermosa, como que a uno mucho, todas las cosas, todos los placeres que tengo, gracias como a dedicarme a esto, ¿cachai? Como que eso lo encuentro muy bacán. ¿Hace cuántos años tú estás ya involucrada en el tema del arte, Paula? Yo considero que partí el 2012, que son 8 años, que fue el año que salí de la universidad, porque en todo el proceso de universidad fue como un caos e incertidumbre, pero el momento de salir fue como, bueno, ya estoy en esto y empiezo y busco, y las cosas se fueron dando porque también mientras fui estudiando como que fui dándome los espacios y escuchando como mis sentires. Oye, y en este camino hemos visto que igual has participado en colectivas. O sea, sabemos que eres parte de Culebra Colectiva, donde estás con Tatiana y Carolina. ¿Sí? Y también eres parte de Pésimo Servicio, que algo que acá en Valparaíso ha sido muy potente y que se llevó como a todo Chile con sus grandes frases desde el estallido hasta ahora. ¿Cómo ha sido trabajar en estos colectivos, de uno que es 100% fotografía, de mujeres, donde hacen exposiciones, donde tienen una narrativa en común, y también trabajar en el otro que es Pésimo Servicio, que tiene que ver con otro tipo de arte? Yo creo que ambos casos han sido distintos. Cuando empezamos con Culebra, como que fue por una cosa con las chicas de que considerábamos que nos faltaba como una formación continua, ¿cachai? Como que es cuático porque cuando una sale de la universidad
como que hay como una especie como de viuda de universidad, ¿cachai? Y te falta formación, pues, ¿cachai? Te falta como esa necesidad de que tienes un encargo o de que quizás te sale una exposición por ahí por allá, ¿cachai? Como que queda ahí un poco a la deriva. Y no hay espacios de formación. En Chile como que no es como habitual todavía de que existan talleres, ¿cachai? Como que recién ahora está dándose el boom de los talleres, pero no es algo habitual, ¿cachai? No es como que yo hubiera podido seguir mi formación como continua fuera de hacer un diplomado o de las formalidades, ¿cachai? De los magísteres y esas weas que sabemos que son carísimas, ¿cachai? Y que requieren casi tiempo completo. Entonces como que la conversación con la Carito y la Tatiana fue un poco desde ahí, como que nos conocíamos las obras, porque antes habíamos estado juntas bueno, a la Cara la conozco hace más años, pero antes habíamos estado juntas en la cooperativa fotógrafa. Después de eso nos conocimos y ahí empezamos a cachar que teníamos maneras distintas, ¿cachai? Y por ende, como que podíamos nutrirnos de distintas cosas cada una de nosotras, ¿cachai? Y ahí decidimos como empezar una colectiva en donde fuera como el principal eje, yo creo que la formación, pero para nosotras, ¿cachai? Y a la vez así como explorar en montajes, como que esa era una de las cosas que queríamos hacer, y ahí se daba el caso de que como yo venía de las artes visuales, ya tenía más exploración en montajes, ¿cachai? Entonces como que empezamos a ponernos ese pie forzado de ir aprendiendo de nosotras, dándonos nuestros tiempos, porque la Tati también es madre, ¿cachai? La Cara también tiene sus pegas, como que sin esa necesidad como impulsiva de crear sí o sí o de estar súper activas, pero sí como buscar espacios de expositivos o de esa onda como para jugar con nuestras obras, no solamente como agarrar el marquito y ponerlo en un lado, sino que como intentar montajes distintos, hacer cruces como entre las obras de nosotros, buscar líneas curatoriales que nos atravesaran, como ese tipo de ejercicio. Y hasta el momento yo considero que ha salido súper bien. Ha pasado con el tema, no sé, pues, primero el estallido, que fue como que nos remeció a todas, después ahora la pandemia, y aparte de las historias personales que cada una de nosotras carga, ha hecho de repente que se vuelva difícil, ¿cachai? Pero como que no lo abandonamos y sabemos que es importante para nosotras tres y lo mantenemos, ¿cachai? Entonces yo creo que Culebra ha partido desde ahí. Y Pésimo Servicio, justo la semana antes de que fuera el estallido en Valparaíso, que fue el 19 de octubre, nosotros nos habíamos juntado en mi casa con todo el Pésimo Servicio, porque somos amigos, en definitiva somos amigos, siempre nos veíamos, ¿cachai? Y queríamos como no contratar, como arrendar un taller juntos, ¿cachai? Cosa que la mayoría de nosotros nunca había hecho, ¿cachai? Es como, por lo menos en Valparaíso, es un privilegio igual tener un taller, ¿cachai? Como, con suerte uno se paga la casa, tener un taller es una cosa como que muy poca gente se lo puede dar, ¿cachai? Entonces como que pensábamos eso y buscamos aunar como más o menos como todos los oficios que tenemos, ¿cachai? Porque hay gente, hay dos personas que son diseñadoras, otras, la mayoría son artistas visuales, ¿cachai? Teníamos un amigo que trabaja la carpintería, que también es artista visual, ¿cachai? Otra amiga que es restauradora, que también es artista visual. Entonces como que todos necesitábamos espacios específicos y empezamos a hablar de eso. Y la siguiente reunión también estuvimos en mi casa y de repente empezamos a cachar que empieza a quedar la cagada, ponemos la tele en mi computador y nos damos cuenta de que está quedando la cagada. ¿Cachai? Y eso fue inmediato, fue el mismo día que estábamos en mi casa tomándonos unos vinos, ¿cachai? Entonces pasa esto y nosotros ya habíamos prendido todos con el proyecto, con hacer cosas juntos. Justo habíamos hablado de que además de hacer un taller, la idea era que pudiéramos crear y que fuéramos como casi una piscina de pegas, ¿cachai? Onda, por ejemplo, como habían fotógrafos, como habían artes visuales, como había gente que trabajaba la madera, ¿cachai? Y otros diseñadores, decíamos, bueno, hacemos pegas, ¿cachai? Y las trabajamos en conjunto, ¿cachai? Como para movilizar lucas. Simplemente era eso. Y bueno, y queda esta cagada, empieza a agrandarse y decidimos juntarnos y decimos, bueno, este es el momento que estábamos como esperando y buscando, se dio solo, juntémonos, ¿cachai? Y nos empezamos a juntar en la casa de la Dani y la Vaca para los toques de queda. Y ahí salió el primer folleto, hicimos como, estuvimos toda la noche así despiertos, como haciendo como lluvia de ideas,
Y empezamos nomás, ¿cachai? Y ya llevamos como 13 folletos y la intervención y todo eso. Pero yo creo que es eso, un poco como que urgencia monetaria, en un principio amistad, y que después se transformó en una salvación para todos nosotros porque fue re intenso el momento del estallido, como que fue un remesón súper fuerte que yo creo que todavía estamos así medias cojas y medios cojos, ¿cachai? De eso, y ahora llegó esta otra wea, como que ha estado re intenso, ¿cachai? Entonces como que Claro, llegaron la vista, weón, no sé, pues las ollas comunes, arrancar juntos de los pacos, ¿cachai? Como que todo eso nos fue dando como un sostén afectivo, ¿cachai? Yo creo que es lo más importante de Pésimo Servicio. Porque surgió bajo las circunstancias, como que teníamos dos compañeros que se negaban mucho a la creación artística, ¿cachai? Pero al final son las dos personas que más contribuyen al colectivo, Miñaki y la Cami, que son nuestros intelectuales. Bueno, Oye, eso entonces, por ejemplo, el tema de pésimo servicio igual fue algo en un momento donde hubo harta retroalimentación también entre todos, desde lo que se estaba sintiendo, y fue como un conjunto de cosas que llevó a lo que hoy es pésimo servicio. En cuanto al tema de la docencia, Guachita, ¿cómo vive la retroalimentación como con tus alumnos? Porque se sabe que siempre uno enseña, pero al final aprende el triple de sus propios alumnos, de las personas que está formando. ¿Cómo vives eso tú? Es que yo creo que mis clases también son como desde lo autobiográfico, como que no enseño por ejemplo, yo no soy la profe de las clases técnicas, por ejemplo, que te enseñan a usar los flash o las condiciones técnicas de la cámara, ¿cachai? Como aprender a usar ese tipo de cosas que son un poco de estudio, ¿cachai? Sino que hago clases que, por ejemplo, son el taller de edición, el taller de expresión creativa, el taller de fotolibros, ¿cachai? El de autorretrato, como que voy por eso, entonces como que siempre lo que enseño o lo que voy diciendo es desde lo que me ha tocado ver y vivir y conocer en todos los talleres que he hecho o las exposiciones o residencias que he podido moverme. Y obviamente investigación que voy haciendo. Entonces como que parte desde una transmisión de experiencia y de una transmisión y de escucha también, porque yo siento que para los alumnos es como súper importante eso, como que haya alguien que se tome el tiempo de escuchar y de mirar y de ayudarles a pulir la mirada y la narrativa que tienen, ¿cachai? Como que todas mis clases se dedican a eso, como a trabajar la autoría, como a descubrir la autoría, que es una cosa que yo me di cuenta cuando estudié artes visuales, que salí de eso y nunca había entendido, nunca había como llegado a esos lugares, ¿cachai? Entonces me hubiera gustado tener una compañía más cálida, más que me pusiera el ojo en lo que yo estaba haciendo, ¿cachai? Entonces como que yo creo que eso es lo que hago con la docencia. ¿Cuál es la retroalimentación? No sé si hay una retroalimentación como a nivel ese como la frase cliché como yo aprendo de mis alumnos, como que no sé si va por ahí, pero creo que la retroalimentación bonita es esa, como de ser capaz o estar ahí lo suficientemente atenta como para poder guiar un proceso, y cuando ya esa persona como que empieza a generar obra y descubre eso y empieza a ser una persona como analítica y creativa, es hermoso, pues, ¿cachai? Esa cuestión es como un hige, no sé, es algo súper lindo, porque al final se transforman realmente en autores y logran esa autonomía, ¿cachai? Y cuando pasa eso, ahí ya hay una retroalimentación súper rica, porque como que ves sus maneras de pensar, sus maneras de crear y sus obsesiones, y ahí ya, en definitiva, ya esa persona se transforma en autor. Entonces yo creo que ahí es lo que a mí me arde de la docencia. Como ver los resultados de los alumnos, ¿no? Acompañar procesos, creo que esa es, Claro. es como... no sé si estamos tan acostumbrados a escucharnos, ¿cachai? Entonces es rico poder como escuchar y ver y poder mostrarle a alguien, a una persona que está al frente tuyo, que te está mostrando sus proyectos, que es una cuestión súper sensible y súper delicada, ¿cachai? Y que tú puedas como entenderlo, verlo y darle luces, mira, esto va por aquí, entonces la persona se empieza a desarrollar ya no solamente en la obra, sino que en la misma persona, ¿cachai? Entonces como que es bacán porque
caminos, pues, y cuando se hacen clases en las universidades son niñas igual, ¿cachai? Tení desde los 10 y a los 20 y tanto, ¿cachai? Entonces como que es un proceso súper importante de la educación, a mí me parece, ¿cachai? Porque están justo en ese momento en que no cachan mucho, que no saben, no tienen mucho esa creación de identidad tampoco, ¿cachai? Entonces como que todo eso es como un boom, es súper lindo de guiar. Mira, justo de lo que estaba ahí hablando, vi que acá la Cata hizo una pregunta hace un rato atrás, cuando estaba hablando de que tú escribías ideas y bosquejabas como lo que querías hacer. Dice, ¿qué pasa con la frustración cuando no sale como querías la foto y no resulta y no puedes repetir? Es que esa es una de las cosas que yo les digo como a los alumnos y que me la permito también, es que yo nunca imagino la obra finalizada, ¿cachai? Y cuando lo hago como que lo bloqueo, como que no lo... porque considero que eso es como cortar El imaginario, yo creo. el proceso, ¿cachai? Es como que si yo ya sé a dónde voy a llegar, entonces no voy, ¿cachai? Porque ya no me va a seducir, porque no me va a encontrar, porque no me va a dar respuestas ni preguntas, ¿cachai? Pero si es que yo baso el proceso creativo en mí y lo intento que lo hagan los alumnos también, desde como pilares narrativos que les interesan contar con su serie, ¿cachai? Y así parto. Por ejemplo, en Maternidad, que es la serie que hemos hablado, yo parto sabiendo de que quería hablar en relación de la mujer con su cuerpo, la relación visceral como con la cría, ¿cachai? Y de la violencia obstétrica. Y esos eran mis pilares, y eso los voy entrelazando y contando como desde las imágenes, ¿cachai? Entonces, siendo así, no hay una imagen que no me sirva, ¿cachai? Porque hay una imagen que cuenta una cosa, hay otra imagen que cuenta otra que cuenta otra, entonces por eso como que la edición y la narrativa se vuelve importante, ¿cachai? Porque empiezas como a entremezclar todas estas historias y a darle voces en relación a tus pilares narrativos y no a la imagen que quieres lograr, ¿cachai? Claro. No, así no hay posibilidad de que haya imágenes malas. Hay imágenes que no son coherentes con el relato, pero muchas veces esas son a veces repotentes, ¿cachai? Claro. Mira, acá Marjorie pregunta, Pau, ¿cómo uno puede lograr expresar esos sentimientos ocultos en una fotografía para el seminario? ¿Cómo para el seminario? Me imagino que para una tesis, algún proyecto de estudio, algo así. Marjorie, ¿nos puede explicar un poquito más sobre eso? Sobre Sí. esa pregunta. Si quieres, activa el micrófono y nos explicas. O nos escribes para poder entenderlo mejor. Con vos mejor. ¿Aló? Marjorie. No puedo, dice. Dime la pregunta de nuevo. No puede activar el micrófono. Dice, la pregunta dice, Pau, ¿cómo uno puede lograr expresar esos sentimientos ocultos en una fotografía? Independiente para lo que sea, sino que cómo puedes expresar esos sentimientos ocultos en una fotografía, para un algo. Yo creo que lo más importante para mí, y como lo que recomiendo siempre, es como conectar como con la emocionalidad que uno está viviendo, ¿cachai? Sea positiva o sea negativa, y como dejar que te inunde nomás, ¿cachai? Y para mí es súper bueno el ejercicio de escribir, como que todas tenemos distintas maneras de acercarnos no sé, pues tenemos más memoria visual, más auditiva, más, no sé, todas somos distintas, pero a mí me funciona súper bien el escribir y mirar referencias. Y yo creo que las referencias del cine son súper nutritivas, porque el cine, por ejemplo, no sé, tú sabes que tu obra va a ser con suspenso, por ejemplo, o habla del amor, por ejemplo, no sé, ¿cachai? Entonces ver películas de suspenso, ver películas de amor, te da un montón de lugares de narración, igual. ¿cachai? Te muestra los colores que utiliza el director de foto, la directora de foto, ¿cachai? Te muestra las composiciones que utiliza, cómo va contando, por ejemplo, esas películas que son muy lentas, que van contando de muy poquito, que de repente pasa algo, ¿cachai? Como que todo eso, para mí particularmente, me ayuda bastante. Cómo se cuenta y cómo yo percibo, porque la película es como que te da la vena al tiro, pues, ¿cachai? Como que
pasa algo tenso y tú te pones tensa, ¿cachai? Pasa algo chistoso, te cagáis de risa, ¿cachai? Entonces tiene lenguajes súper asertivos, ¿cachai? Entonces si es que una quiere lograr una serie humorística, no está nada de malo empezar a verse películas de humor y empezar a notar como, mira, pasó esta weá, me cagué de risa, el cabro sale así como en primer plano, ¿cachai? Muy cercano, o esto me está dando miedo y la toma en contrapicada, ¿cachai? Entonces como este tipo de cosas funciona mucho para mí, por lo menos a la creación de mi imagen. Ya, mi serie va a ser de tal manera, entonces tiene que asimilarse a esto, y además creo que funciona mucho el tema de la decantación, como de ir viendo lo que se va haciendo, olvidarte de que tú tomaste la foto, sacar el lazo afectivo con la imagen y ver si es que qué va contando la imagen fuera de lo que una también quiere meterle, y si es que así también son otros filtros de descarte, ¿cachai? Como, bueno, sí, yo quería que esta imagen fuera tal cosa, pero al final está contando otra y puta, no sé. O sirve porque no sé qué, como ir armando así, para mí creo que es eso. Mira, aquí nos trató de explicar un poco más la Marjorie lo que pasa. Dice, quiero expresar, por así decirlo, la depresión, angustia, soledad en un ensayo para mi tesis, donde me cuesta igual expresarme en lo personal con la fotografía. Es como lo mismo que hablar. Dice que le es difícil. O sea, mi primera siempre es como que si quiere hacer la depresión, la angustia, que la viva. Y si es que no la ha vivido, yo me imagino que la quiere trabajar porque la vive, pero si es que no la ha vivido, vendría un proceso como investigativo con gente que sí la vive, claro, y que empieza a contar cómo lo hace. ¿Sí? Pero lo que me imagino es que ella sí lo vive, entonces cuando uno está con depresión, porque a mí también me ha pasado esos estados, como que no todos los días son iguales a otros y hay cosas que te activan y hay cosas que te frenan, ¿cachai? Entonces vuelvo como al tema de la anotación y eso es como súper, cuando aún está en una crisis, no sirve mucho, pero sí sirve la anotación, ¿cachai? Y después cuando salís de esa crisis y veis eso, volver a leerlo te vuelve a meter en ese estado, ¿cachai? Y eso te empieza a dar imágenes, ¿cachai? Como que, por ejemplo, no sé, el tema de la iluminación, ¿cachai? Cómo yo veía esos días, ¿cachai? Cómo me sentía, cómo sentía el aire, cómo sentía la comida, ¿cachai? Ese sabor insípido, esa angustia de que tengo que hacer cosas, pero en verdad no, ¿cachai? Como eso, cómo transformarlo ya a una imagen, ¿cachai? Y ahí empezáis como a probar y a ejercitar esa conexión, ¿cachai? Yo al menos lo hago así y a veces es un proceso más largo que otros, pero a mi parecer va teniendo resultados, ¿cachai? Pero primero tenés que conocer en ti cómo se activan esas emociones y estar viviéndolas y sobre todo tener el máximo de registro en relación a eso. Porque el recuerdo pasa y cuando uno recuerda ya no vive tan igual lo que estaba viviendo en ese momento. Claro. Mira, justamente lo que lleva la conversa a la pauta, estaba viendo las preguntas y las últimas dos preguntas igual tienen que ver mucho con el cómo comenzar un proceso creativo. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son tus recomendaciones que ya están súper dichas, que son escribir, llevar todo el sentir al escrito, volver a escribir, ver, observar, ¿cachai? ¿Cómo visualizas tú los sentimientos? Entonces, como que acá la pregunta era, ¿cuál es la recomendación que tú le das a las chicas que quieren comenzar un proceso creativo y no saben cómo lograrlo? Porque hay varias que les cuesta armar cosas. Hay personas, a mí también me pasa que suelo sacar fotografías y no siempre tienen una narrativa como tan, a ver, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Ahí también me ahuevané. Porque igual es súper difícil tratar de llevar el sentir a todo esto. Sí, no es fácil, porque la imagen igual es algo que tiene que expresar algo. Y a veces ni siquiera nosotros sabemos cómo expresarnos o cómo nos sentimos. Entonces yo creo que lo que dice la Paula es súper fundamental del escribir. Es muy necesario. Yo también lo hago poco, pero lo suelo hacer. Y me pasa lo mismo que comenta Paula, que un día puedo despertar así como muy buena, hoy día es un nuevo día, y leo lo que escribí ayer y fue como, hoy ayer estaba súper depresiva. Y me vuelvo a acordar y es como,
guau, que como que rara esa sensación de volver a verla. Y me vuelvo a imaginar cómo eran los colores, cómo era que no quería ver luz, quería estar como en oscuridad y tratar de expresar eso en la imagen, en el cuerpo. Yo trabajo harto con el cuerpo igual, entonces yo creo que el escribir es una de las cosas fundamentales en todos los procesos creativos. ¿Tienes como otra recomendación más aparte del escribir las sensaciones? Sí, yo creo que eh, todo proceso creativo o de vida, no sé, requiere tiempo. ¿Cachai? Y como que eso hay que ser súper consciente, como que a veces pasa que una hace una obra de un minuto a otro, ¿cachai? Y estáis como súper inspirada y estáis metida en la weá, pero son las menos, ¿cachai? Como que la mayoría requiere tiempo, sobre todo cuando ya una quiere empezar como a que no sea solamente sean imágenes bonitas, sino que empiecen a contar algo y como armar un cuerpo de obra, ¿cachai? Eso requiere tiempo, entonces como que al saber eso yo creo que es como, puede sonar una tontera, pero es una gran cosa, ¿cachai? Es como saber que Roma no se construye en un día primero, ¿cachai? Eso es súper importante y darse los tiempos de decantación, ¿cachai? Como que para mí el proceso de la toma fotográfica siempre es visceral, nunca es frío, ¿cachai? Estoy haciendo de manera... A eso iba a hablar delante, de la intuición. Hay que cultivar la intuición igual, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en la fotografía está súper de la mano de la intuición, para mí, porque es un sentido, es una extensión de un sentido que es la visión, que es algo que hemos tenido siempre, por décadas, por milenios, ¿cachai? Y que tenemos una carga genética que nos lleva a componer bien, a reaccionar a los colores, ¿cachai? A todo de manera intuitiva, ¿cachai? Entonces, más que el estudio, yo creo que en la fotografía va a la intuición, ¿cachai? Es como, independiente de que yo pueda estar viendo muchas películas o estudiando mucho de composición o de psicología del color, yo sé que reacciona al rojo de una manera porque mis ancestros reaccionaban a eso, porque podía ser muerte, porque podía ser vida, porque podía... Es algo que siempre te va a activar un peligro, ¿cachai? El verde siempre me va a activar como una calma, porque tiene relación con la vegetación, el amarillo, y eso es porque se siente con el cuerpo, ¿cachai? Sentirse intimidado, como que también es porque está muy cerca, entonces como que todas esas activaciones, como que yo creo que hay que estar consciente de eso, ¿cachai? Empezar como fotógrafa, como que una tiene que empezar a activar la conciencia del mirar, ¿cachai? Y de observar. Hay colores que te generan distintas sensaciones. Como tú dices, a ti quizás el rojo, el amarillo se pueden tornar más presentes en tu obra porque a ti te generan también una conexión con lo personal. Claro, que también ahí entra obviamente la visión personal y esa es la gracia como yo creo como de crear porque como que ninguna puede, nadie crea desde cero y todas lo hacemos también desde la propia historia, ¿cachai? Como que no puede haber, muy difícil que haya una foto igual a otra, ¿cachai? Aunque sean las mismas temáticas, aunque sean los mismos objetos, ¿cachai? Como que una carga con la historia al momento de fotografiar, entonces también eso es como importante considerar. Estamos como respondiendo otra cosa que creo que me salté. No, en el fondo estamos hablando de recomendaciones a las chicas para sus procesos creativos. Yo creo que está bien lo que está diciendo. ¿Qué opinan? ¿Se entiende igual o no? Sí, las chicas dicen que sí. Está hablando en el un poco fondo es dar tips como de cómo afrontar esto, que es como lo que decía la Marjorie, que a ella le costaba poder crear fotografías desde su sentir, ¿cachai? Que tiene que ver con la depresión. Entonces, igual todo lo que estás hablando desde el color, desde las sensaciones, desde el conocerse igual uno y tener como un autoconocimiento para poder armar algo es súper importante. y es lo que yo decía como del tiempo, yo creo que es clave, como que la creación está ligada a la emocionalidad de cada una. Y sabemos que cada una como cíclicas, ¿cachai? Y que cambiamos, también como cambia la luna, como cambia el mundo de moverse, ¿cachai? Como que no somos estables, ¿cachai? Entonces no podemos estar esperando como que cuando queremos hacer un proyecto que vamos a estar siempre creativas, de que siempre nos va a salir perfecto, no sé qué, hay momentos que son más de bajón, ¿cachai? Y esos momentos de bajón yo los utilizo o investigando, así escritura, ¿cachai? Leyendo o viendo películas, o viendo referentes visuales, o viendo hasta las teleseries, hasta los comerciales, como que todo lo visual
nutre, la música, todo, ¿cachai? O viviendo simplemente, como dándome ese espacio, sabiendo que estoy bloqueada, y permitirme el descanso, permitirme los placeres, ¿cachai? Las amistades, no sé, pues, la vida, como que tiene que coexistir, ¿cachai? Entonces, como que creo que eso es lo importante. Y los procesos. La toma fotográfica es visceral, es de la guata, es una conexión instintiva con la herramienta, ¿cachai? Después viene el momento de ver lo que se hizo y ahí ya no puede haber visceralidad, para mi parecer, ¿cachai? Y ahí ya tú tienes que ser objetiva, ver lo que se hizo, ver a las personas que fotografiaste como personajes, ¿cachai? Ver como todo, tratar de desligar la emocionalidad de eso, para ser objetivo, ver composición, ver texturas, ver color, ¿cachai? Como, ya, ese es un proceso. Y después volver a esa original emoción, ¿cachai? Y ver si esas narrativas conectan con estas emocionalidades, ¿cachai? Entonces como que es como todo un proceso de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Y creo que lo bueno también es compartirlo con otras, ¿cachai? Como que hay un momento en que una ya se siente cómoda y es bueno como encontrar pares que te puedan retribuir, ¿cachai? Que no necesariamente tienen que ser desde lo fotográfico, pero como alguna opinión o algo, ¿cachai? O editar con otras. Porque muchas veces la edición, cuando uno edita con otras, después de esa edición igual así lo que se te antoja, pero tenéis esa visión de una persona que vio algo desde cero y te dice cosas, ¿cachai? Que pueden ser justo con una foto que pensaba que era como tal weá y para la otra persona es una weá súper distinta. Entonces como que también es bueno saber eso, ¿cachai? Como qué siente alguien cuando ve tu imagen. Es nutritivo. Claro. Quería volver a eso que estabas diciendo sobre como de la guata, que es como cuando lográis la fotografía y te genera como ese sentimiento como, oh, es la foto. Y yo sé que en tu proceso de creación de la fotografía es diferente, por ejemplo, el mío, que yo soy más digital, porque yo puedo sacar la foto y la puedo ver en el visor, y el sentimiento como en la guata es más instantáneo, o sea, yo veo al tiro el resultado en el visor. Y es como que al tiro, oh, logré la foto y no sé cómo explicar, pero es una cuestión de guata impresionante que lográis el objetivo que tú deseabas. Porque ni siquiera a veces deseabas, sino como que está la foto que te generó ese sentimiento que es de lo mejor que puede existir. Para ti igual es más lento porque tú trabajas en la análoga, entonces tienes todo un proceso del revelado para poder ver la imagen final. Pero yo no creo que sea así, yo creo que como las que trabajamos en análogo ya tenemos esa conexión, como que... De la vez sin haberla visto, ¿o no? Y conocemos el rollo que estamos utilizando, conocemos la cámara que estamos utilizando, sabemos las posibilidades que nos puede entregar, entonces es más el hecho que estamos fotografiando, la conexión como con el momento de presente del tomar la toma, que se produce esa conexión, pues después cuando ya veis las imágenes tenía ese proceso más calmo que quizás no tiene la digital, ¿cachai? Como que vuelves a ver y vuelves a conectar con esa emocionalidad y si es que eso pasa, que ya es un proceso posterior, es porque ya la imagen sirve. Como que tenéis ya como una instancia un poco más ganada, creo. A mí por lo menos me ha servido mucho. Oye, Paula, y para terminar el ciclo de preguntas y abrir el espacio a que las chicas puedan consultar alguna cosa hacia ti, ya llevamos 50 minutos, se nos pasó rapidito. Llevando como a la actualidad de lo que estamos viviendo. O sea, ya veníamos de un estallido social que a todas nos desmoronó desde lo emocional, lo laboral, existencial, todo. Y ahora con el tema de la pandemia, que es más complicado que lo otro, porque estamos resguardadas, no podemos conectarnos con otras personas, las personas que tenían trabajos autorales con otros seres no los pueden realizar. Hay harta pana creativa en todo esto, porque hay muchas personas que si no trabajan el autorretrato no pueden hacer mucho. Entonces, a ti dentro de tu proceso creativo, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Estás haciendo algo? Lo que sientes de lo que has vivido desde que pasó todo esto, yo sé que no estás en Valparaíso, estás haciendo una residencia. ¿Cómo complementas todo esto que está sucediendo para crear algo, para pensar en hacer algo? ¿Lo estás haciendo o no? Sí. Yo creo que
independiente de que a una tenga como proyectos en específico que quiera realizar, como que es súper bueno tener esa conciencia y esa claridad de que la creación es súper orgánica, ¿cachai? Que tiene momentos de álgidos y momentos bajos, ¿cachai? En donde como que, y que todo es correcto, porque como una crea con su vida, y su vida es su obra, todo lo que te pase es correcto, no hay una manera de que eso no lo sea, ¿cachai? Es como, entonces ya no hay como una angustia de tener un producto o de generarlo, ¿cachai? Yo en un principio lo que hice fue descansar, porque venía de la residencia y la residencia estaba muy, muy intensa, mucho, mucho trabajo, encima como maternando con el IGE, ¿cachai? Era como una cuatri jornada excesiva, ¿cachai? Porque además también tenía otras pegas y además también era creadora, entonces como que todo era un proceso muy extenso y muy extenuante, entonces lo primero que hice fue descansar, que era algo que no descansaba de esa manera, y me di cuenta por las sensaciones corporales hace muchos años, desde niña, ¿no? Desde niña que no descansaba así, ¿cachai? Como esa liviandad de cuerpo, esas claridades, ¿cachai? Entonces como que lo primero que me regalé fue eso. Después empecé a trabajar ya con mi archivo. Una de repente hace muchas cosas y fotografía mucho y no se da el tiempo porque la emoción te lleva a hacer más y hacer más y hacer más y no te da el tiempo de decantar lo que se ha hecho y mirarlo, ¿cachai? Y yo creo que es súper importante y súper necesario. Entonces como que hice eso y me puse a escanear como todos los negativos que no pertenecían a series, ¿cachai? A todos los negativos sueltos. Y fue interesante porque hay un montón de vida en eso, ¿cachai? Porque he vivido muchas cosas, he sentido muchas cosas, e iban apareciendo en esos relatos, entonces como que de una u otra manera iban aunando las obras o creaciones en particulares, como que se iban entremezclando de manera más clara en mi cabeza, ¿cachai? Entonces no sé en qué va a terminar eso, pero me imagino que me va a dar claridad para las siguientes obras, ¿cachai? Porque ya sé lo que he hecho, ya soy consciente de eso y ya está como fresquito en mi disco duro, ¿cachai? Yo creo que eso ha sido súper importante. Y lo otro, como yo considero que no hay que como agobiarse, como que tengo que crear, porque estamos en una condición súper compleja y que Correcto. Vivir y lograr sentirnos bien, esa es como la gran tarea, ¿cachai? Sobrevivir a este estado económico medio complejo y emocional, ¿cachai? Porque no, es súper complejo el no poder estar con la gente, ¿cachai? Es como, ahí se nota lo importante que es, ¿cachai? Entonces como creo que por ahí no estoy en la creación de una obra nueva, pero sí estoy en la selección y en la revisión del material que ya he hecho para darle nuevas ediciones, y me gustaría como pensar en maquetas y cosas de libros, de series que quedaron ahí un poco solas después de que las hice. ¿Y qué te pasa cuando las vuelves a ver? Como que me enamoro. Creo que eso es súper importante igual dentro del trabajo de una, como ver que hay hecho un montón de weas en definitiva, pues como que una es como que no se cansa, o sí se cansa, pero como que hay una pulsión más fuerte y más allá, y el revisar todo lo que se ha hecho como que te muestra como sí, ha pasado el tiempo y hago cosas, ¿cachai? Están ahí y son importantes por lo menos para mí, ¿cachai? Y la afectividad también, porque como la foto tiene eso, también hay mucho registro de memoria, que es hermoso igual, ¿cachai? Entonces como que empieza como a articularse ya ahí otra cosa que es como los afectos y empezar a mirar el ojo que una tiene también, ¿sí? Que mira, cómo lo hace y cuáles son tus intereses por tu propia vida. Yo creo que es importante. Bacán. Oye, chicas, bueno, damos por terminadas las preguntas desde mi parte, desde FEM. ¿Alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta en específico a la Paula? Pueden activar el micrófono para escuchar su linda voz. Vamos a tener que hacerlo como en el colegio. Ya, tú. No, ya que no. ¿Alguna desea hacer alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Qué les pareció esto?
Ah, la Paulina estaba, pensé que se había ido. Va a morir. Alguien activó el micrófono. No, fui yo, parece. Yo quería comentar algo. Ah, no fue acá. Sí, dale. ¿Quién quería comentar también? No la José, pero se equivocó, lo activó sin querer. Ay, la Caro me está saludando. Oigan, chicas, Paulita, qué rico escucharte, qué bueno, qué interesante. Mira, siento que hay como un montón de cosas que me habían dado vueltas en la cabeza y que tú les das como que las organizas. Y una de esas cosas que me ha parecido muy interesante en el último tiempo es como, en el tiempo que yo empecé a hacer fotografía, que soy autodidacta, en el tiempo que empecé a hacer fotografía, como que la fotografía la decían los hombres. ¿Qué era una buena foto? ¿Cómo era el lente? Hablaban un montón de química, de física. Yo me acuerdo que en ese tiempo vivía en Perú y muchas veces en las reuniones nosotros nos mirábamos como, qué aburrido. Ellos sentían que estaban haciendo algo bacán. Y nosotros nos aburríamos mucho, porque una reunión donde se hable de física y química, yo creo que a quien le interese está bien, pero digamos no es lo que le guste. Ya. Y entre esas cosas estaba el hecho de que la foto tenía que ser muda. Muda, o sea, si tú le tienes que poner un pie de foto a tu foto, es que no sirve. O sea, casi ni título tendrían que tener. Era como así, súper riguroso. Y viendo los trabajos de ustedes y de chicas mucho más jóvenes que yo, me doy cuenta que escriben. En un momento empecé a sentir que, oye, pero me interesa un montón lo que escriben. Me interesa mucho. Siento que lo que escriben, junto con la foto, ya no digamos la herramienta que tú usas de la escritura, sino, por ejemplo, si uno se mete a la página de la una o de la otra, tiene texto en la foto. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito cómo ves tú la escritura, porque me da la impresión de que la relación entre foto y texto, cuando se gusta el texto, por ejemplo, en tu declaración de artista, bueno, en lo que fuera, aporta un montón. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tengo como la facilidad, a mí también me pasó lo mismo, como, bueno, un montón de weas más en relación a los hombres y la fotografía. Mucho. Pero no va a ser rescatarla. Pero creo que la fotografía como que está ligada como a muchos miedos, me parece. Miedos como que la gente piensa que casi como que es la cámara la que hace la imagen. Y muchos hombres yo he visto que defienden un poco eso, ¿cachai? Como el equipo, lo que hacen, como sus privilegios, ¿cachai? Y eso resta la imagen fotográfica de todo el componente narrativo y emocional, ¿cachai? He escuchado a muchos hombres decir que la fotografía no puede estar ligada a una emocionalidad, porque es una imagen fija y que no activa, ¿cachai? Solamente activa en relación a un espectador que puede unir esas narraciones en relación a sus historias, ¿cachai? Pero una imagen en sí no logra estar cargada de emoción, lo que yo considero un error. Pero fuera de eso, creo que tengo la suerte de que estudié artes visuales, por ende la fotografía no era bien considerada. Entonces yo siempre sentí que la foto era como el hijo chico, como esa cosa que es como una herramienta que no es de un dibujo, que no es una escultura, que no tiene, entre comillas, una habilidad manual, ¿cachai? Entonces era como ordinario, ¿cachai? Era muy el hijo chico y que nadie pescaba. Entonces, como tuve siempre esa deuda o sentirme que no era artista porque utilizaba la fotografía, que ya se me pasó, pero en un principio era como un peso para mí, entonces siempre sentí que le faltaban cosas, ¿cachai? Entonces empecé a nutrirla. Y ahí yo creo que también empecé a hacer instalaciones y ahí empieza como todo lo sensitivo que trato como, en mi caso, de activar la imagen, pero a la vez también en los montajes. No solamente es una imagen que cuenta, sino que también puede ser el texto, los audios, el olor. Para mí es súper importante como tratar de activar los sentidos porque encuentro que ahí
porque cuando ya una es docente y empieza a estudiar sobre pedagogías y docencia, cuando una persona aprende algo o internaliza algo es porque lo emociona, puede ser eso, porque te emociona o porque te activa más sentidos, ¿cachai? Y eso es súper bonito porque como que, por eso por ejemplo las comidas, la bebida por ejemplo, es tan pegajosa y a mucha gente le gusta porque tú abres la bebida, suena, ¿cachai? La sirves en el vaso, hay burbujas que suben, se mueve, ¿cachai? La sientes en la boca, te dispara como el paladar, ¿cachai? Entonces todas esas cosas que mezclan o imbrican como diferentes lenguajes son más adictivas, ¿cachai? La papa frita que suena, que se parte, ¿cachai? Que tiene mucha sal, que hace un gesto manual al consumirse, ¿cachai? Que tocas con las manos, ¿cachai? Como todos esos alimentos y todas esas cosas quedan más, ¿cachai? Son más adictivas. Y así también con el aprendizaje y con la creación, ¿cachai? Si hay una obra que te está inundando por todos los lugares, como que no puedes hacerte ajena a eso. Entonces yo creo que por eso el relato es importante, el tacto, el olor, el generar una experiencia. Para mí eso es como lo valioso y lo voy a defender siempre porque creo que ese es el lugar, ¿cachai? Y además que hay una cosa con el aprendizaje, que no todos aprendemos o internalizamos igual, ¿cachai? Hay gente que le entra más el texto, hay gente que le entra más lo visual, hay gente que le entra más el olor, hay gente que le entra más el tacto, ¿cachai? Entonces como que hay que como abrir un poco, yo creo que el panorama, para que así también la obra pueda llegar a más personas, ¿cachai? No podemos pensar que a todos les gusta y entienden la lectura de imágenes, ¿cachai? Hay mucho analfabetismo visual, ¿cachai? Pero si tú lo mezclas eso con un ruido, con un olor, con una textura, con una sensación térmica, empieza como, si no lo entendiste por un lado, lo vas a entender por el otro y te inunda, ¿cachai? Y entonces eso es importante, generar una experiencia. Creo que eso es como lo valioso de cualquier creación. Y eso es lo que hay que hacer, para mi parecer, es como generar experiencias. Eso es lo que hace que uno active o conecte. Si no conectaste de esta forma, conectaste de la otra y así como que se genera como una red afectiva igual, en relación a una obra. Gracias. ¿Alguna le quiero hacer una pregunta, Paula? Para dar por finalizado este primer episodio del charloteo. ¿No quieres cortar? No las quiero cortar, yo me quedaría hasta la 1 de la mañana con ustedes, pero para no alargar. Pero no se puede por niña. No se puede por niña, claro. Bueno, cualquiera que no conozca el trabajo de Paula puede ingresar a su página web. Al final ni lo Que es, claro, ni la mostramos. paulalopedroguet.com. Ahí pueden ingresar o a su Instagram, que la Carolina lo dejó en el chat, que es @paulalopedroguet. Marjorie dice que muchas gracias, que le sirvió mucho tus palabras. Así que, bueno, qué bueno que les gustó, chicas. Bueno, nosotras vamos a seguir con lo de los charloteos. Yo creo que vamos a tener un par de invitadas más. Ya tenemos lista la próxima para el siguiente domingo. No lo vamos a decir, va a ser que la idea principal era que fueran los domingos, pero como mañana es el Día de la Madre, pensamos que claramente todas iban a estar en otra, así que preferimos hacerlo un día antes, pero la idea es que los charloteos sean todos los días domingos a las 7 de la tarde. Así que ya vamos a estar anunciando martes o miércoles de la próxima semana nuestra nueva invitada para que se sumen, compartan y nada, pues sigamos conociéndonos y viendo procesos creativos de otras compañeras. También nos gustaría invitar a no siempre fotógrafas, nuestro foco igual tiene que ver con abrir el espacio a mujeres dentro del arte. O sea, siempre en lo fotográfico como principal, pero queremos también ver otras disciplinas que en el fondo de alguna u otra forma se vinculan siempre con la foto. Así que es bueno también ver como desde otras veredas cómo se trabaja. Al final todo sirve. Así que eso, chicas, les agradecemos que se hayan sumado.
Para la otra, ojalá que se sumen con tecito, con algo, para no ser yo la única fumando, la única tomando té, y podamos compartir un poquito más, ¿ya? Tomar oncecita, juntitas. Eso, chicas. ¿Alguna más quiere decir algo? ¿No? Sí, gracias. Se echaban de menos. Le vamos a volver con todo. Cuando todo esto pase, chiquilla, vamos a volver con todo. Así que eso. La espero el próximo domingo. Ya estén atentas a nuestras redes, vean los trabajos de la Paula y de todas las que estuvieron acá. Eso, queridas. Ya, Chao, chiquillas. muchas gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Paula.